El debate por la ley ómnibus no solamente tiene que ver con la política, también llama a opinar a distintos sectores industriales y comerciales. Te vamos a estar contando quiénes se oponen con Delphi Galarza. Sí, Maxi, son sectores que se oponen fuertemente y lo vimos cuando apenas se puso en vigencia el DNU, ¿no? Lo vimos inclusive con muchos amparos presentados y acá justamente tenemos el grupo de farmacéuticos. De hecho, es un sector que presentó un amparo en la justicia. ¿Y por qué? Porque el DNU, bueno, habilita la venta a mayoristas, digamos, la venta mayorista de medicamentos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen desde el sector? Bueno, pueden venderse en kioscos, como pasaba en algún momento, bueno, claro. Y dicen justamente que en ese momento había proliferado la venta de medicamentos truchos. Eso, por ejemplo. Y también lo que dicen es, devalúa nuestra labor como farmacéuticos y además ponen el foco tal cual como lo decís en lo que es la salud del paciente, ¿no? Dicen, esto es muy riesgoso y lo que hablan es, esto no es, digamos, un mercado comercial, sino tiene que ver, digamos, no hay un mercado en lo que es la salud. Obviamente es que está cartelizado, ¿no? Que son los dueños de poder vender medicamentos. Tal cual. Después tenemos otros sectores que también se relacionan justamente con el rubro de la salud y tienen que ver con los médicos, ¿no? Acá hay varias cuestiones, pero digamos, la central es que, bueno, a partir de justamente del DNU, lo que se establece es que se puede hacer, digamos, que la prescripción de los medicamentos no es más a través de una marca, como se solía hacer, donde el médico, bueno, receta una droga y recomienda determinada marca, y sino ahora lo que a partir de ahora lo que se haría es justamente una receta que, bueno, se prescribe el genérico, la droga, pero sin posibilidad de poner la marca. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Bueno, los médicos hablan de que esto es riesgoso para la salud, porque en la Argentina no están hechos todos los estudios donde hay donde se puede hacer un paralelismo de que todas las drogas afectan de la misma forma al paciente, ¿no? Claro, no todos los medicamentos, por más que tienen la misma droga, funcionan de la misma manera. Este es el argumento de los médicos. Del otro lado, lo mismo, ¿no? El gran negocio de las farmacéuticas detrás. Exactamente, siempre hay un negocio detrás. Y lo que dicen es que esto podría llegar a afectar sobre todo a pacientes oncológicos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con los sectores afectados en contra. Bueno, acá tenemos a los empleados estatales. Esto también ya lo vimos. Bueno, no es nuevo, tiene que ver justamente con en grandes rasgos tiene que ver con lo que es la reducción estatal, ¿no? Con la reducción de los ministerios que se plantea. Bueno, ya hemos visto... Sí, acá este es uno de los gremios más combativos, más cercanos al anterior gobierno, casi que les habilitaban siempre las subas que pedían. Es el gremio que mejor le ha peleado justamente a la inflación en el pasado gobierno, insisto, muy cercano al kirchnerismo. Bueno, claro, estamos hablando de ATE, que además ya anunció una protesta para el 15 de enero. Seguimos con los sectores en contra. Bueno, acá tenemos a los famosos pesqueros, ahí ya va a aparecer en la placa, pesqueros. Bueno, tiene que ver con la reforma pesquera que generó muchísima controversia y fue el único punto que al momento el gobierno admitió que, bueno, justamente lo llevó a revisión, ¿no? Por varios puntos, pero te digo particularmente dos que generaron muchísimo malestar, sobre todo en lo que fue el gobernador de Chubut, estamos hablando de Ignacio Torres, y del intendente de Mar del Plata, Montenegro, que se reunieron con el gobierno. Juntos por el Cambio, partido que figura como aliado y finalmente les terminó dando la derecha Milei. Tenemos bancarios también. A ver, bueno, dale. Vamos con bancarios. Bueno, bancarios lo tenemos a Sergio Palazzo, el titular, donde ya se había mostrado en contra, inclusive adhirió, por supuesto, al reclamo de la CGT, al amparo, ¿no? Justamente presentado a la justicia. Y, bueno, ¿por qué afectaría también básicamente a los bancos? Porque lo que establece dentro del DNU y la ley Omnibus es que se podrían privatizar el Banco Nación y otras entidades bancarias. Se muestran en contra de eso. En cultura... Después tenemos cultura, donde, bueno, hay varios puntos, pero se habla de una reducción, y vamos a hablarlo claro, sobre las cajas, ¿no? Es decir, una reducción en lo que sería el aporte al INCA y entre otros institutos de lo que es la cultura. Esto también generó... El INCA, que es autárquico, no se financia con impuestos. Si hay una ley, habría que derogarla en tal caso para hacer un recorte. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el propio ministerio, porque no tenía injerencia directa como hubiera querido en el área justamente del INCA, había ampliado enormemente el presupuesto y lo financiaba, tenía como un segundo programa de fomento al cine, ahí no me salía la palabra, casi por las mismas cifras. Y otros programas que también serían recortados y han motivado la semana pasada distintos protestas justamente de exfuncionarios de esas áreas. Exacto.
Seguimos con sindicatos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos justamente. En primer lugar, lo vimos con el reclamo de la CGT, pero además de varios gremios, y tiene que ver justamente con lo que es el aporte de la cuota solidaria. Casi todos los que estamos acá... Es caja. Exactamente. Todo es, me tocaste el bolsillo. Me tocaste el bolsillo, más o menos, De ¿no? negocios que estaban cerraditos, ¿no? Que tenían un moñito, que eran a pedir de justamente sus beneficiarios. En este caso, los sindicatos le tocan la caja sindical, aportes que ya no van de manera directa, ¿no? Claro, lo que dicen es, bueno, estas cuotas solidarias, digamos, el empleado podría elegir si aporta o no. Es decir, deja la decisión en el empleado. Antes, hasta el momento, eso es un aporte que se hace de por sí, ¿no? Bueno, este es un punto súper caliente en lo que es el sindicalismo. Sí, el que motiva el paro del 24 de enero. ¿Qué sigue? Se me fue ahí. Seguimos con sector energético. Ahí está. Bueno, acá lo veíamos ayer y lo repasamos, tiene que ver un poco con lo que es la desregulación, ¿no? Del mercado energético y sobre todo tiene que ver con el biocombustible. Algo que también está sujeto a revisión y esto bueno, es muy importante porque el gobierno admitió a la par, digamos, como ocurrió con la reforma pesquera, bueno, admitió que iba a hacer una revisión en la ley ómnibus y también que se iban a hacer aclaraciones. De un pedido del sector que también está cartelizado de dos empresas que controlan cuotas, que son los grandes proveedores, tienen más del 30% del mercado. La verdad es que y están obligados a venderle también a las empresas locales, con lo cual hay un negocio que ya estaba armado de alguna manera desde el 2007, cuando se habilitó justamente esto en gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, seguimos con el otro sector y tiene que ver justamente con el fútbol, ¿no? Ajá. También acá estamos hablando de un negocio, bueno, y tiene que ver con lo que se había dicho de, bueno, pasar el fútbol a lo que son las sociedades anónimas. Sí, la opción de que los clubes puedan votar si quieren convertirse en sociedades anónimas. Sí, algo que Milei dice que podría traer, bueno, inversiones millonarias y, bueno, justamente inversiones de afuera, ¿no? Algo que está en el DNU y que es uno de los puntos muy discutidos porque dicen, bueno, independientemente de lo que le guste a Milei en esta área, no sé si es de necesidad de urgencia, ¿no? Sí, algo que generó además muchísimo rechazo en el sector. De hecho, también vimos, bueno, justamente... Sí, el Chiquitapia los hizo votar. Y... Solo un club se abstuvo, todos los demás votaron en contra. Talleres, sí, claro. Exactamente. Bueno, en muchas áreas, muchísimas. Un elemento común, ¿no? Negocios que ya estaban, insisto, armados y que trata de desregular justamente el gobierno nacional. Bueno, en pleno...